Hola, mi nombre es Joman Romero. En primer lugar, quiero saludar a todas las personas que me están viendo y escuchando, y al mismo tiempo quiero darles la bienvenida a la presentación del primer tema del curso de terapeuta en psicodescodificación. La psicodescodificación parte del concepto de que el ser humano es la composición de varios cuerpos de diferente capacidad vibratoria y que forman una unidad indisociable. El cuerpo físico, cuerpo emocional o energético, cuerpo mental y cuerpo espiritual. ¿Cuál creen ustedes que es la energía más poderosa en el ser humano? A mi juicio es la emoción. El ser humano es esencialmente emocional. Si el tapiz de nuestra vida estuviera formado por todas nuestras experiencias, lo que verdaderamente daría color a ese tapiz serían las emociones. La emoción es nuestro carburante, la esencia misma de nuestra vida, nuestro combustible de base. Solo la emoción nos permite avanzar, nos da ganas de levantarnos por la mañana, de actuar, nos permite cuestionar y seleccionar para ir en la dirección que nos conviene. La emoción provoca encuentros o aislamiento. Está en el origen de todas nuestras decisiones impulsivas. Y entrando de lleno en el tema que nos ocupa, quiero aclarar que la psicodescodificación es una metodología que aúna lo que es la nueva medicina germánica, la descodificación biológica y la psicología transpersonal. La psicodescodificación se apoya en la experiencia de numerosos investigadores y practicantes, como por ejemplo el doctor Hammer, prestigioso médico y jefe de oncología en varios hospitales de Alemania y fundador de la nueva medicina germánica. También hay que resaltar al doctor Georg Grodet, médico y psicólogo alemán, pionero en la medicina psicosomática. Por otra parte está el doctor Salomón Sella, experto en medicina psicosomática y que desarrolla la teoría de la descodificación biológica, incluyendo el proyecto Sentido y el transgeneracional como origen de enfermedades. Y también hay que destacar a Suzenberger, Mark Fletcher y Claude Sabat, entre otros, que han demostrado que las enfermedades no existen como tales, sino que se trata de programas biológicos cargados de sentido. Y también me gustaría resaltar a los autores más relevantes de la psicología transpersonal, como Carl Gustav Jung, Abraham Maslow, Ken Wilber y Roberto Assagioli, psiquiatra y pensador italiano, pionero de la psicología humanista y transpersonal y creador de la psicosíntesis. La psicodescodificación es una nueva aproximación a la salud. Propone un nuevo paradigma a la hora de enfrentar una enfermedad. Se trata de una nueva estrategia de autocuración basándose en que la enfermedad es la manifestación física de un shock emocional. Para la psicodescodificación, la enfermedad no proviene de fuera. Nos dice que los síntomas que tenemos, tanto físicos como psicológicos, están directamente relacionados con nuestros propios bloqueos emocionales. Y considera que es un programa biológico que da una respuesta biológica a través de la afección de un órgano a un conflicto que la mente no ha podido resolver. La psicodescodificación parte de la base de lo que el doctor Hammer pudo comprobar en su práctica diaria, y es que todas las enfermedades, sin excepción, tienen un significado biológico especial y un propósito que puede explicarse y entenderse a través de la biología, la embriología y las teorías evolutivas. Todas las enfermedades son programas biológicos de adaptación para sobrevivir cuando se enfrentan situaciones inesperadas de angustia y situaciones que amenazan la vida. Entonces podemos decir que la enfermedad es una respuesta física a un trauma emocional pasado. Por lo tanto, un síntoma o una enfermedad no es un problema, es una solución. La enfermedad siempre es un intento biológico de solución. ¿Cómo ocurre o cómo surge la enfermedad? Todas las enfermedades se fijan en el cuerpo en un momento muy preciso, en el que ocurre un acontecimiento específico y nosotros lo llamamos bioshock.
El bioshock ocurre en un instante concreto y es permanente. Esto quiere decir que ocurre algo que nos afecta en un momento concreto y a partir de ese momento, hasta que no se descodifique, se queda en el cuerpo de forma permanente. El conflicto está ahí para que lo superemos y como todo tiene un sentido biológico, el cuerpo siempre tiende a buscar una solución al conflicto, aunque no sea una solución definitiva. ¿Cómo ocurre la enfermedad? Pues el elemento bioshock es esencial, es, digamos, el origen para que una enfermedad se manifieste o un síntoma se manifieste en nuestro cuerpo. Para transformarse en síntoma o enfermedad, el bioshock debe responder a 4 criterios. El primer criterio es la noción de imprevisto, inesperado. Se trata de un suceso de intensidad dramática real o sentido como tal de la vida cotidiana, desagradable y que llega de improviso, que nos coge por sorpresa y nos desestabiliza. El segundo criterio es siempre vivido en aislamiento. Lo que vivimos en el aislamiento es lo que sentimos, no es lo que vivimos en el exterior, sino lo que sentimos en el interior, lo que experimentamos a solas, lo que denominamos el resentir. El tercer criterio es vivirlo sin una solución satisfactoria para nosotros en ese momento, aunque quizá para otras personas sí que la tenga. Y el cuarto criterio, el bioshock, es algo más o menos dramático. Si es de intensidad poco dramática, da lugar a un síntoma más leve. Si es un shock dramático, da un gran síntoma. En psicodescodificación es muy importante saber el sentido biológico del síntoma. El sentido biológico es la pista biológica que nos ayuda a entender con qué conflicto psíquico y emocional está relacionado cada síntoma. Por esto, lo primero que nos deberíamos preguntar es sobre la utilidad del síntoma. ¿Para qué sirve este síntoma a nivel biológico? Por ejemplo, el sentido biológico de una diarrea. Hay que reconocer que el inconsciente biológico no sabe distinguir entre una situación real o imaginaria, entre una comida tóxica o una traición. Por eso el sentido biológico de la diarrea es el de eliminar rápidamente lo indigerible, lo sobrante, los desechos, las guarradas. Es deshacerme de algo que he digerido previamente. Es la solución biológica que nos da el inconsciente, una solución eficiente, aunque para nosotros no es una solución inteligente. Siguiendo con otro ejemplo, ¿cuál es el sentido biológico de un cáncer de pulmón? El sentido biológico de los pulmones es muy simple. Necesito fabricar más masa pulmonar para absorber más vida. Es, por lo tanto, una respuesta urgente ante una situación de miedo a morir o miedo a no poder respirar. En este caso, el pulmón se hace más grande para así poder coger más oxígeno, que simbolizaría la vida. Otro ejemplo muy elocuente. ¿Cuál es el sentido biológico de un tumor en el ovario? Como es sabido, los ovarios son el centro de creación, por lo tanto el sentido biológico tiene que ver con crear, regenerar, restablecer una pérdida, normalmente una vida que se ha perdido, sea real o simbólica. En fase de reparación aparece un quiste cuya función es rejuvenecer a la hembra y atraer al macho con la finalidad de reparar la pérdida. Hay que tener en cuenta que el sentido biológico es algo inconsciente, no hay que hacer nada porque funciona automáticamente. Todo en la naturaleza funciona así. Tenemos una capacidad muy grande de adaptación biológica a las circunstancias del exterior. Por ejemplo, una leona tendrá la descendencia dependiendo de la extensión del territorio en el que vive. Por ejemplo, si tiene un territorio muy grande, pues incluso puede tener una descendencia de 8 o 9 leones. Si el territorio es pequeño, pues posiblemente solamente tenga 1 o 2 crías. También funciona así en las gallinas, por ejemplo, que cada día ponen un huevo, pero si nosotros se lo quitamos, pues
evidentemente seguirán poniendo. Por lo tanto, debemos tener en cuenta que luchar contra el síntoma es hacerlo contra nosotros mismos, porque nuestros síntomas tienen un sentido, nosotros se lo damos, es visceral. Tienen una utilidad biológica, para el inconsciente es útil, aunque la solución para nosotros no lo sea. Por otra parte, también tienen una intención positiva, ya que busca que nos adaptemos a la situación. Y además, siempre hay una coherencia entre la historia y el síntoma que se desarrolla. Por otra parte, uno de los aspectos más importantes en psicodescodificación es lo que denominamos el resentir. Cuando hablamos de resentir, no estamos hablando de resentimiento, hablamos de volver a sentir. También de una necesidad biológica. El resentir es la huella de una función biológica no satisfecha. Está en el cuerpo, está en el corazón de la célula, en lo más íntimo. Hay dos resentires básicos. El resentir secundario es aquel al que, al expresarlo, no cambia absolutamente nada. Podemos estar expresando el enfado, la tristeza todo el día y no cambia nada. Este resentir secundario esconde el resentir primario. El resentir primario es la emoción que no me atrevo a expresar, a sentir, y que está dentro de mí. Es la que no es correcta. Por ejemplo, si decimos odio a mi madre. El resentir es la expresión, a modo de enfermedad, que manifiestan las dolencias emocionales. Para el terapeuta en psicodescodificación, cada enfermedad, cualquiera que sea, está conectada con un resentir, con una emoción. Y este resentir es común en todas las personas que tienen este mismo síntoma. Por ejemplo, todas aquellas personas que tienen un síntoma de eczema en la piel se han sentido separadas o desean separarse. Por ejemplo, resentir puede ser quiero estar cerca de alguien y no lo puedo hacer. O quiero separarme de alguien porque me molesta y tampoco puedo realizarlo. Las personas que tienen un problema óseo se han sentido desvalorizadas en algún momento determinado de su vida. Por eso el resentir sería no soy apto, no valgo. O también aquellas personas que tienen un problema de bronquios se han sentido amenazadas en su espacio, en su territorio. El resentir es una frase muy especial. Algo que nunca hemos dicho, que viene del cuerpo, es la huella biológica de una necesidad no satisfecha y que emerge desde lo más íntimo de nuestra esencia. Puedo poner un ejemplo del resentir que se esconde detrás del síntoma del hipertiroidismo. Hay que tener en cuenta que la tiroides es nuestro reloj biológico y tiene que ver con el tiempo. El resentir de que la tiroides produzca exceso de tiroxina podría ser quiero que todo vaya más rápido. Puedo poner como ejemplo a una persona que yo traté, que era una persona que se dedicaba a la administración, era una funcionaria de la administración y que por motivos laborales fue trasladada a otro lugar diferente en el que ya vivía y en el que se encontraba su familia. Fue por un tiempo determinado, 6 meses, pero estos 6 meses estaba prácticamente mucho tiempo separada de su esposo y de su hijo. ¿Y cuál era el resentir, cuál era el deseo de esta persona durante prácticamente todo el día en su trabajo? Pues quería que el tiempo pasara rápidamente para volver de nuevo a su familia. Y cuando realmente regresó a su lugar habitual, a su vivienda, pues desarrolló hipertiroidismo. Otro ejemplo muy elocuente, ¿cuál sería el resentir de un esguince de tobillo? Pues teniendo en cuenta que el tobillo es la principal articulación de los movimientos relacionados con la dirección, el resentir podría ser no estoy tomando el buen camino, no es el camino correcto el que estoy tomando. Cuando expresamos el resentir primario, algo en el cuerpo se transforma, se libera, la sensación ya no puede ser la misma y contiene la clave de la curación.
Después de haber liberado el resentir primario, la persona se siente aliviada, eufórica, puede tener ganas de reír y se siente feliz. ¿Qué es el inconsciente biológico? Actualmente, y en concreto durante esta charla, hemos estado mencionando el inconsciente en muchas ocasiones. Pues el inconsciente para mí es difícil de definir, ya que no somos muy conscientes de él, ¿verdad? Eso es debido a dos cosas fundamentales, que a simple vista solo podemos observar sus efectos, no su esencia o sus funciones específicas. Y por otra parte, que es siempre personal. Está formado por experiencias que no han sido integradas en una vida anterior o por las herencias familiares, grupales, de clase, sociales, que recibimos sobre todo en nuestros primeros años de vida. Estas herencias generan programas inconscientes que dirigen nuestra vida biológica, al ser activados por las experiencias vividas en la época actual. En el inconsciente está todo, no solo lo reprimido. El inconsciente es una base de datos enorme y que constituye un auténtico tesoro que todos llevamos dentro y que contiene información muy relevante para nuestra vida. Información acerca de nuestras emociones, de nuestros ancestros, de nuestra cultura, de nuestra historia, acerca de nuestros primeros años de vida. Se dice que el consciente es solo un 10% o quizás menos de nuestra actividad. Así que el 90% restante forma parte del inconsciente y tenemos que asumir que en nuestra vida cotidiana estamos funcionando en base a un 90% de información de la que no somos conscientes. Y eso es decir bastante. Hay 4 características que hay que tener muy en cuenta al hablar del inconsciente biológico. Si las ignoramos, no tendremos acceso a él. Tendremos acceso a algo, a la imaginación, a recuerdos, pero no será a nuestro inconsciente biológico y no podremos descodificar adecuadamente sus mensajes porque no los habremos comprendido. Por una parte, y en primer lugar, para el inconsciente el otro no existe. Para el inconsciente todo eres tú. Todo te pasa a ti. Viva las experiencias que viva, el inconsciente biológico nunca las considerará externas. Uno puede empatizar con el problema de otro y sufrirlo y sufrir la enfermedad. Por ejemplo, un niño se pierde, pero es su padre quien genera un tumor en el pulmón relacionado con el territorio de su hijo y miedo a morir, porque el padre vivió como suya la historia. Cuando decimos que el otro no existe, estamos diciendo que todo lo que vemos en el exterior es un reflejo de nuestro interior, de nuestros datos previos y concretamente de nuestras creencias. De ahí la expresión, los demás son nuestros espejos. En segundo lugar, y segunda característica del inconsciente, es que es inocente. El inconsciente biológico no juzga, no entiende de bien y de mal. Una experiencia es una experiencia, sea esta como sea. Además, el inconsciente siempre hará todo lo posible para que vivas lo que estás sintiendo. O sea, que experimentes en tu vida exterior aquellas cosas que resuenen con tus creencias y programas internos. Somos nosotros, nuestra personalidad, nuestro ego, y no nuestro inconsciente biológico, quien juzga y separa. En tercer lugar, o en tercera característica, podemos decir que el inconsciente es atemporal. Para el inconsciente biológico todo es ahora. Por eso todos los grandes maestros nos invitan constantemente a que vivamos el presente. El presente, el ahora, es en el tiempo en el que única y exclusivamente vive el inconsciente, porque está conectado con lo atemporal. Cuando recuerdas algo, el inconsciente biológico lo vive en el presente. Cuando planeas algo o te preocupas por el futuro, el inconsciente biológico lo vive ahora. Por esta razón, alguien que recuerda un miedo o un conflicto que sufrió hace tiempo puede activar en el presente la solución biológica correspondiente y generar una enfermedad, por ejemplo. Lo mismo puede ocurrir por el temor a algo que puede pasar en el futuro.
Otra y cuarta característica del inconsciente es que todo es real para él. Lo imaginado es lo mismo que lo real. Por ejemplo, si alguien se imagina que se introduce una rodaja de limón en su boca, posiblemente, si lo hace de forma consciente, empezará a salivar. Lo que nos dice este punto es que solo por imaginarlo, o quizás solo por leerlo, el inconsciente biológico reacciona a ello y lo podemos notar y sentir en el cuerpo. También me gustaría resaltar, aunque lo trataremos con más profundidad en otro vídeo, es dónde podemos encontrar la causa de la enfermedad. Existen 3 libros, digamos, en los cuales hay que estudiar para encontrar la causa de nuestros síntomas o enfermedad, para entendernos. En primer lugar está la edad cronológica, es decir, a partir de los 3 años de edad hasta nuestro momento actual. Si, por ejemplo, a las 10 de la mañana yo estaba perfectamente y a las 10:30 pues siento un malestar, un dolor en mi garganta, pues simplemente tengo que buscar qué es lo que ha ocurrido en mi vida, qué es lo que yo he vivido entre las 10 y las 10:30. Y, por supuesto, encontraremos el conflicto, el cual ha afectado a nuestra garganta. El segundo lugar, y el segundo libro muy interesante, es el Proyecto Sentido. Abarca desde los 6 meses previos a la concepción hasta los 3 años de vida, pasando por el nacimiento. Y en tercer lugar está lo que denominamos en psicodescodificación el transgeneracional. O sea, todo aquello que recibimos de nuestros ancestros y que nos repercute hasta la tercera y cuarta generación. Y por último quiero resaltar cuáles son los beneficios de la psicodescodificación. La psicodescodificación es un proceso que consiste en un cambio de paradigma. Se ha de aprender a pensar en bio. Nos enseña a escuchar nuestro cuerpo, una escucha biológica, no psicológica. Y tiene un carácter íntegro, holístico, no descarta nada. La psicodescodificación no tiene incompatibilidades. Se puede emplear como tratamiento primario o junto a cualquier otra terapia, llegando a optimizar los tratamientos que el paciente recibe. Por ejemplo, ayudando a disminuir las dosis que se emplean si en algún momento la persona decide tomar alguna sustancia química. Y, por otra parte, acortando el periodo de recuperación de la persona. Otro beneficio es que es vital, la psicodescodificación es vital en la prevención de enfermedades crónicas, ya que al descodificar el síntoma y la emoción atrapada desaparece y por lo tanto cuando se produzca lo que nosotros denominamos en psicodescodificación la prueba del algodón, la persona ya, es decir, la prueba del algodón consiste en que el inconsciente te va a poner a prueba con una siguiente experiencia. Cuando esto ocurra y vivamos un conflicto similar al que anteriormente generó este síntoma, pues ya estaremos preparados, ya podemos tomar conciencia y no se llega a instalar en nuestro cuerpo como síntoma. Después también otro beneficio es que hace un gran bien a las relaciones con los demás, con la familia, con los amigos, porque nos hace aumentar el diálogo, la comprensión y la aceptación entre todos. También la psicodescodificación puede practicarla cualquier persona. No requiere un equipamiento especial, solo la presencia del psicodescodificador. Y por otra parte nos ayuda enormemente a aumentar nuestro nivel de conciencia y por consiguiente al autoconocimiento. Cuando una persona toma conciencia de cuál es aquello que tenía en su inconsciente, aquello oculto y que no había descubierto hasta la interpretación de sus síntomas, por supuesto, esto aumenta nuestro conocimiento y nuestro nivel de conciencia. Para ello, para descodificar, es muy importante en psicodescodificación
un buen diagnóstico médico. Nosotros siempre en psicodescodificación, cuando alguien está interesado en pasar una consulta, lo primero que le pedimos es el diagnóstico médico. Es esencial para hacer una buena interpretación biológica de los síntomas. Y después, la psicodescodificación también se puede considerar la hija, por llamarlo de alguna forma, de la física cuántica, y camina junto a otras terapias como la psiconeuroinmunología o la epigenética. Bueno amigos, pues aquí termina esta exposición que hace referencia al nuevo paradigma de la psicodescodificación y su gran aporte y contribución a la salud del ser humano. Espero que sirva para que muchas nuevas personas se animen y emprendan el camino de regreso a la salud y al autoconocimiento a través de la psicodescodificación. Hasta otro momento, me despido con un cordial saludo.